Gracias a Dios, estamos bien. Me alegro que el Señor lo haya traído con bien. Nos gozamos un ratito con las alabanzas. Esa es una manera de abrir nuestros corazones para prepararnos para escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros. Hoy día vamos a seguir con las parábolas de Jesús y la de hoy el tema es la parábola de la perla. Todos sabemos que es una perla, ¿no? El texto clave aquí es Mateo, el capítulo 13, versículo 45 al 46. En Mateo, en el mismo versículo, del mismo capítulo 13, de 45 al 46, en el lenguaje actual, nos dice, el reino de Dios también se parece a un comerciante que compra joyas finas. Cuando encuentra una joya muy valiosa, vende lo que tiene y va y la compra. En la Reina Valera, el mismo capítulo 13, del 45 al 46, lo dice de esta manera. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió lo que tenía y la compró. Te damos gracias, Señor, por este día de hoy, Señor. Gracias porque abrimos nuestros ojos y estamos aquí dispuestos con un corazón alegre y dispuestos para escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te agradecemos todo lo que estás haciendo en nosotros cada día, lo que has hecho y lo que viene por delante. Sigue, Señor, guiándonos, cuidándonos y más que todo con tus enseñanzas que tienes para cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta parábola es igual que la palabra del tesoro escondido que encontramos en Mateo del capítulo 13 al 44. Destacan valor supremo del reino de Dios. Por lo general se interpreta como si una persona tuviese que dejar todo lo que posee para entrar al reino. Sin embargo, su significado podría ser que Jesús es el comprador, que lo dio todo ¿para qué? Para asegurar el reino. Mateo 13, del 46 al 46, explica que el reino de los cielos es de valor supremo y único, similar a una perla muy valiosa que un mercader encuentra y vende lo que tiene para qué, para comprarla, significando que debemos estar dispuestos a renunciar a todo lo terrenal para poseer a Cristo y la vida eterna, que son que la verdadera riqueza y el tesoro supremo. Eso no quiere decir que debemos de renunciar a todas las añadiduras materiales que Dios nos ha dado, pero sí debemos renunciar a toda dependencia que Dios nos ha dado. Pero sí debemos renunciar a toda dependencia de ellos y que nuestra dependencia debe ser a Dios. Y nos lo dice muy clarito en Mateo 6:33. Nosotros no lo sabemos. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Permiso. Jesús nos muestra el valor incalculable de su reino y el sacrificio necesario fue el valor que Él puso en nosotros para alcanzarlo, demandando una entrega total, ya que es más valioso que cualquier bien
material. Podemos ver varios significados de varios elementos encontrados en esta parábola. El mercader y la búsqueda. Un comerciante que busca perlas finas, símbolo de algo precioso y deseado. Encuentra una pera de valor excepcional. El valor incalculable. Esta perla vale más que todas sus posesiones. La decisión. Sin dudarlo, vende todo lo que tiene que ver para adquirirla. El mercader, eso somos nosotros, llamados a valorar el reino por encima de todo. La perla que dice que puede ser Cristo mismo, el que vende todo por nosotros, o el reino que hallamos en él. Y le voy a mencionar varios puntos clave en esta palabra. La prioridad absoluta. El reino de Dios debe ser nuestra mayor prioridad, superando amores, posesiones y riquezas. Una entrega total. Jesús nos llama a hacer una entrega completa, desprendiéndonos de las cosas mundanas. ¿Para qué? Para seguirlo. Valoración correcta. Descubrir la perla es de conocer a Jesús. Valorarla en estar dispuesto a vender todo o renunciar todo para tenerlo. ¿Alguien sabe cómo se forma una perla? Más o menos una idea. No. Por lo que leí, lo que entendí, no es una cosa muy agradable. Nos dice que una perla se forma en una ostra como defensa natural. Cuando un irritante, en este caso de pronto un parásito o grano de arena, y etcétera, entra en su cuerpo, haciendo que ese manto segregue capas sucesivas de nácar. Y nácar es el carbonato de calcio y proteínas. Alrededor de ese intruso, creando que una estructura lisa y brillante, que crece con el tiempo, convirtiendo esta molestia en una gema preciosa. La palabra molestia es dolor. Y nosotros pasamos por eso, mientras estamos creciendo con el Señor, en el camino del Señor. El proceso de paso a paso. Entrada del irritante. Un objeto extraño. Un parásito, imagínense. Un fragmante de concha. ¿Qué nos pasa cuando nosotros nos comemos algo que nos cae mal? ¿No? Es doloroso, el estómago. Se introduce entre el manto tejido blando y la concha de la costra. Reacción de defensa. La ostra, para protegerse, comienza a envolver el irritante en capas del nácar, o en este caso la madre perla. Formación de capas. El nácar se deposita gradualmente en capas concéntricas alrededor del núcleo irritante, formando la perla. Tremendo proceso. Crecimiento. Este proceso puede llevar años y la cantidad de capas determinada depende del tamaño de la perla. Yo me acuerdo cuando Adrián estaba creciendo. Adrián es bien alto. Y mientras él crecía, le dolían los huesos. Entonces, otro proceso que uno pasa que duele. Al niño, al bebé, cuando le están saliendo los dientes, ¿qué le pasa? Le duele. O sea, algo que no estaba ahí y empieza, bueno, que es la naturaleza, pero empieza a salir y molesta. ¿Cómo podemos ver el proceso de la formación de la pera? Es un proceso doloroso para la ostra. Entonces, espiritualmente, la pera simboliza pureza, sabiduría
transformación y calma, representando el crecimiento personal y la iluminación a través de experiencias difíciles. De manera similar a como una ostra forma una perla a partir de un irritante. Y se asocia con la protección, la integridad y la buena fortuna en diversas culturas, siendo que un símbolo de amor propio y equilibrio emocional. Aquí hay varios significados clave: pureza e inocencia. Especialmente las perlas blancas simbolizan pureza de intención y fe. Sabiduría y experiencia representan la sabiduría ganada a través de las pruebas y errores de la vida, la lección aprendida en el proceso. Transformación y crecimiento reflejan cómo la adversidad puede convertirse en algo hermoso y valioso. La perla. Calma y equilibrio promueven la serenidad, la paz interior y ayudan a controlar la ira y el caos. Conexión divina. En algunas tradiciones representa la luz divina, la unidad y el viaje de alma hacia la eternidad. En esta parábola de la perla preciosa tenemos a un comerciante que busca perlas y cuando la encuentra vende todo lo que tiene y la compra. ¿Qué hacemos cuando nosotros queremos un carro? Lo vamos guardando, ¿verdad? Guardando. Y cuando conseguimos ese carro, sacamos todo lo que habíamos guardado, ¿verdad? Para comprar algo que necesitamos. Un ejemplo que les doy. Aquí quiere Dios que cuando el Señor Jesús nos llame a su redil, nuestra vida quede rendida a sus pies. La parábola nos hace un llamado a ver el valor de Cristo cuando creemos en el Evangelio. Es un gran regalo dado por gracia. Valorarlo implica que Cristo es más importante que todas las cosas que tenemos y que queremos en esta vida. La Escritura tiene varios versos sobre el tema de la riqueza de la gloria en Cristo. Él debe ser nuestra mayor riqueza por encima de nuestros padres, hijos, propiedades. Inclusive aquí nos muestra una video, nos dice en Mateo, en Mateo 10, capítulo 10 del 37 al 39, nos dice, Mateo 10, el versículo 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Nosotros conocemos todos esos versículos, ¿no? Y en Lucas capítulo 14, versículo 33, dice que así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. 14:33. El tesoro de la buena nueva del Evangelio ha sido depositado en vasos de barro. Los vasos de barro yo no entiendo que somos nosotros. Que necesitamos ser transformados en las manos del alfarero con su ternura. Comenzamos a experimentar su amor, misericordia, bondad y gracia. Y a la vez debemos estar agradecidos en las manos del Redentor para hacer lo que a él le agrada.
nuestro perdón, nuestro peregrinaje en el camino recto lleva a la vida es angosto, pero debemos una u otra vez recibir la guía de su espíritu, con el gozo y con la esperanza de la gloria de Dios. Nos dice también de que Jesús acababa de explicar a los discípulos el significado de la parábola del trigo y de la cizaña. Y estas dos parábolas cortas son una continuación de su decisión acerca del reino de los cielos. Él expresó verdades acerca del reino en tres pares de parábolas y nosotros la hemos estudiado. Una de ellas en Mateo 13, capítulo 13, del versículo 13 al 23, que es la parábola de la semilla y el sembrador. En la parábola de la cizaña en el campo en Mateo, se encuentra en Mateo 13, del 24 al 30. En la parábola de la semilla de mostaza está en Mateo 13, 31 al 32. En la parábola de la levadura se encuentra en Mateo 13, 33. En la palabra del tesoro escondido está en Mateo 13, 44. Y aquí en la parábola que estamos estudiando hoy es la parábola de la perla que se encuentra en Mateo 13, 45, 46. Nos dice que las similitudes de estas parábolas cortas dejan claro que enseña la misma lección. El reino de los cielos es de valor inestimable. Permiso. En la parábola del tesoro escondido y en la parábola de la perla involucran a un hombre que vendió todo lo que tenía para poseer el reino. El tesoro y la perla representan a Jesucristo y la salvación que Él ofrece. Y aunque no podemos pagar por la salvación vendiendo todos nuestros bienes terrenales, una vez que hemos encontrado el premio, debemos estar dispuestos a renunciar a todo para poseerlo. Pero lo que se obtiene, en cambio, es tan valioso que es comparable a cambiar una onza de basura por una tonelada de diamantes. Y eso está escrito en Filipenses, el capítulo 3, el versículo 7 al 9. Filipenses, capítulo 3, versículo de 7 al 9. Perdón. En ambas parábolas los tesoros están escondidos, lo que indica que muchos que pasan por alto la verdad espiritual que no se puede encontrar a través de la inteligencia. El poder o la sabiduría es de este mundo. En Mateo 13, capítulo 13, versículo 11 al 17, él respondiendo les dijo, Mateo 13, del 11 al 17, porque vosotros, él respondiendo les digo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se les ha dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aunque no tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y oigan con los oídos,
y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sané. O sea que esto no es para todos. Aunque ciertas personas dicen, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo que vieron, y oír lo que oís y no lo que oyeron. Y eso es verdad. Y en Primera de Corintios, capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 7 al 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y eso es verdad, está bien clarito. Ambos versículos dejan claro que los misterios del reino están ocultos para algunos que son incapaces de oír y ver y comprender estas verdades. Eso es lo que nos habla ese versículo, ya que no es para todos. Los desobedientes cosechan las consecuencias naturales de su incredulidad, la cual es la ceguera espiritual. Aquellos cuyos ojos son abiertos por el Espíritu, si discernieren la verdad espiritual y ellos como los hombres en la parábola entiendan su gran valor. Notemos que el comerciante dejó de buscar pelas cuando encontró la pela de gran precio. La vida eterna, la herencia incorruptible y el amor de Dios a través de Cristo constituyen la perla. Y una vez encontrada es innecesaria la búsqueda. Cuando nosotros lleguemos, gracias a Dios, lleguemos al reino, no hay más nada que buscar. Ya estamos ahí. Esa es la meta, la corona que nos espera. Es una cosa eterna. Cristo satisface nuestras mayores necesidades, satisface nuestros anhelos, nos hace completos y limpios ante Dios. Calma y tranquiliza nuestros corazones y nos da esperanza para el futuro. El gran precio, por supuesto, es el que pagó Cristo por nuestra redención. Él se despojó a sí mismo de su gloria. Vino a la tierra en forma de un hombre humilde y derramó su preciosa sangre en la cruz para pagar el castigo por nuestros pecados. La pregunta es, ¿hasta qué punto debemos dejarlo todo atrás para formar parte del reino de los cielos? Es interesante. ¿Hasta qué punto debemos dejar todo atrás para formar parte del reino de los cielos? Algo que pensar, ¿no? Jesús está diciendo que el reino de los cielos es lo suficientemente valioso como para que lo valoremos mucho más que el resto de las cosas que tenemos. El comerciante de pelas no regaló sus posesiones sin razón. De hecho, consiguió aumentar prácticamente su riqueza. La idea de venderlo todo puede parecernos un poco radical, pero lo que ese comerciante recibió en cambio fue mucho más valioso. Jesús enseñó anteriormente que el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y eso está escrito en Mateo capítulo 10, el versículo 39.
Y como ya se ha dicho, esta parábola y la del tesoro escondido comparten la misma idea. El reino de Dios vale mucho más que todo lo que tenemos. La eternidad es muchísimo más valiosa que nuestra limitada vida en la tierra. Hay muchas personas que intentan leer esta palabra de diferentes maneras. De hecho, algunos comentaristas se esfuerzan por encontrarle significados alternativos. Hay un ejemplo, alguna persona piensa que la perla representa la iglesia y que Cristo lo sacrifica todo para salvar a los que confían en Él. Es cierto que Jesús hizo sacrificio, tremendo que salvó a aquellos que confiaban en Él. Y eso está escrito en Juan 3:16 a 17. Pero esta no es la idea de este pasaje específico. La parábola es una poderosa ilustración del valor supremo del reino de los cielos, llamada una respuesta de entrega y gozosa, y recordándonos el inmenso sacrificio de amor que Cristo hizo por nosotros. ¿Para qué? Para que podamos poseer ese tesoro inestimable, inestimable, o sea que no tiene valor. Y nosotros somos eso. Nosotros, yo personalmente, él nos mira muy valioso para Él, porque somos sus hijos. Y a veces uno se pone a pensar cuando uno te dicen, deja todo, entrega todo lo que tienes, pero vas a recibir esto en cambio. Y el mundo no lo ve de esa manera. Porque no solamente son las posesiones, material, son otras cosas. Uno tiene que cambiar, perdonar, muchas cosas que se involucran, que no solamente son cosas materiales. Y viendo el asunto de los ancianos, que tienen ellos que ya tienen cierta edad, pero son personas agradecidas, que se gozan en lo que no tienen, y nosotros los quejamos por lo que tenemos. Esas personas son tan alegres, sencillos, y eso es lo que nos llama el Señor a hacer. Ellos quizás no tengan mucho que entregar o dejar, pero ellos sí van a llegar al cielo o a esa vida eterna del reino. Entonces, esa es la palabra de hoy día. Vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza. Señor, muchas gracias por compartir esta enseñanza con nosotros y que siempre la apliquemos o compartirla con otros, Señor. Sabemos que tu intención es para educarnos, guiarnos, darnos sabidurías y para acercarnos más a tu reino. Te damos las gracias por el día de hoy, las gracias por cada vida que está aquí presente, por aquellos que no pudieron llegar. Y bendice a todas las casas de oraciones, Señor, estén donde estén, y a todos los pastores y a todos los miembros de cada iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.